Aleluya. Primera de Samuel 12, 1 al 5. Vamos a estar escudriñando estas escrituras. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice así. ¿Ya lo tienen? Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuando me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros y su ungido. También es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es. Tenemos que tener una vida, hermanos, con una disposición a escuchar. Yo creo que, ¿quién más que nuestro pastor, a través de tantos años, han vivido muchos triunfos, pero yo creo que también han llegado problemas? Pero no por eso ha menguado nuestro pastor, o ha dejado, o en otras palabras, ha tirado la toalla. Nosotros como líderes, hermanos, celulares, tenemos que empezar a entender que en su momento nosotros vamos a ponernos de cierta manera los zapatos del pastor y vamos a entender en nuestra célula que va a ser una pequeña iglesia. Tenemos que empezar a conocer, hermanos, cuando empezamos a dar todas las características de las células, ahí les empezaba yo a explicar que no es un culto, no es un club social, pero sí tenemos que entender que tenemos grandes responsabilidades. Cuando usted y yo empezamos a entender que tenemos grandes responsabilidades, vamos a saber escuchar. Pero lo más importante es que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Eso es lo más importante, que aún como líderes, aún como el pueblo de Dios, estemos atentos. Y dijo Jehová a Samuel, primera de Samuel 8, 7. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Cuando el líder, cuando el pastor, cuando el ministro, aún como hijo de Dios, hermanos, si nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios, Dios nos va a respaldar en todo momento. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el pueblo de Israel, hermanos, estaban ansiando ser guiados como en lo secular en su momento. A veces nosotros llegamos a ser así.
En vez de poner la mirada hacia arriba, hacia adelante, empezamos a poner la mirada allá afuera en el mundo. Y en vez de que estemos escuchando la voz de Dios, no, queremos rey. Queremos quien nos gobierne. Quiero tal cosa allá afuera, porque se ve que es mejor que acá adentro. Déjame decirte, hermano, que si tú has puesto los ojos por un momento allá afuera, es porque no tenemos los ojos espirituales. Cuando nosotros empezamos a caminar por fe, con esos ojos espirituales, vamos a empezar no simplemente a mirar la gloria de Dios, sino a caminar en la gloria de Dios, a sentir la gloria de Dios. Hermanos, eso es hermoso. Eso es hermoso. Cuando aprendemos a oír la voz de Dios, siempre nos va a guiar. A donde quiera que vayamos. Como líderes, como hijos de Dios, a lo mejor usted me va a decir, yo no voy a ser un líder, que el líder se encargue nada más de escuchar esta serie, estas lecciones, esta enseñanza. Déjame decirte que en su momento tú vas a predicarle a alguien. Tú le vas a hablar a alguien de la palabra de Dios. Por eso es bueno que un hijo de Dios sepa escuchar la voz de Dios. Regresemos a 1 Samuel 12. Yo ya soy viejo. 2. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Nosotros hemos sido llamados a reproducirnos. Hemos sido llamados a ser discípulos, discipuladores. No podemos quedarnos con eso que nos da el Señor para nosotros mismos. El decir, ok, yo ya soy espiritual y ya tengo el cielo ganado. Ok, yo ya recibí el Espíritu Santo y ya tengo el cielo ganado. Déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo, el día que nos llame, nos va a pedir cuentas. A cada uno de nosotros. Nos va a pedir cuentas. ¿Fuiste un cristiano que discipulaste? ¿Fuiste un líder que enseñaste? ¿Fuiste una líder que constantemente leías la palabra de Dios? Y cuando, hermanos, uno empieza a leer la palabra de Dios, siempre uno anda compartiendo el evangelio. Y qué hermoso es envolverse, hermanos, en la palabra de Dios, porque posiblemente al principio se nos es difícil. Pero cuando empezamos a hacer una disciplina constantemente en buscar de Dios, sin darte cuenta, hermano, vas a tener un brillo diferente. Vas a hablar diferente, vamos a hablar diferente. Ya no vamos a ser aquellas personas que vivíamos en pecado. No, vamos a empezarnos a reproducirnos. Vamos a empezarnos a ser discípulos, hermanos. Ahí mismo, 12:2, vamos a ir viendo casi renglón por renglón, como dice la palabra de Dios. Yo he andado delante de vosotros. Qué hermoso es cuando usted y yo vamos como punta de lanza, estamos expuestos, hermanos, a ser analizados. Cuando usted va adelante, va abriendo brecha. Cuando usted va adelante, usted es el primero que lo van a mirar. Siempre. Por eso es bueno, hermanos, ser transparente, ser un buen ejemplo. Dijo Samuel, el profeta Samuel, yo he andado delante de vosotros. Tenemos que ser ejemplos. Cuando, hermanos, cuando no hay un ejemplo en la vida,
puede surgir una angustia. Cuando no hay un ejemplo a dónde seguir, cualquier cosa que vemos, cualquier cosa que leemos, ya se nos anda pegando. La disposición, hermanos, que usted y yo debemos de tener, tiene que ser perseverante. Desde ahí mismo 12:2, desde mi juventud hasta este día. Desde mi juventud hasta este día. Qué hermosa declaración, hermanos, que como líderes, como hijos de Dios, no hay algo o nada que nos pueda avergonzar. Y decir desde mi juventud o desde que yo me convertí al Señor he estado fiel. Desde que yo me convertí al Señor he ido en transición tras transición. Qué hermoso es eso. Y no nada más desde que me bauticé, pues estoy sentado. Y porque de repente llegamos a pensar así. De repente nos hacemos los ofendidos o los ignorados. ¿Por qué? Porque podemos llegar a decir así: desde que me bauticé, el pastor no me llama. Desde que me bauticé, pues no me han dado cargo. Desde que me bauticé, pues, peros y peros. Pero déjame decirte que qué hermoso es que cuando desde que me bauticé, desde mi juventud, permanezco en los caminos del Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, decía el apóstol Pablo. Eso es hermoso. Las transiciones son hermosas y tenemos que estar dispuestos al llamado de Dios, al mover de Dios. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde debemos de seguir? Cuando usted y yo empecemos a ser perseverantes, hermanos, déjame decirte que el Señor nos va a dar fuerzas para seguir. Tenemos que ser ejemplos. No tenemos que ser un modelos maquillados como lo hacen en la televisión con efectos especiales. ¿Sí han visto esos programas? Que tienen poderes y todos, ¿cuáles? Están amarrados de unos cables acá. ¿Cuáles poderes? Y que levantan piedras y puro unicel. ¿Puede haber cristianos así? Que tratan de esforzarse y nomás no. Una vez creo nos predicaba nuestro pastor lágrimas de cocodrilo, creo. No me acuerdo exactamente bien. Pero decía, las lágrimas de cocodrilo, ven que está chillando, pero ¿cuál te quiere comer? Y a veces pueden haber esos cristianos con efectos especiales, que según se esfuerzan. ¿Cuál? Pero qué bonito es que cuando nosotros, hermanos, siempre vamos a ser evaluados. Qué hermoso es como el profeta, desde mi juventud. Porque él iba a entregar al pueblo de Israel. Ellos querían su rey. Ellos querían quien los gobernara. Dice la palabra de Dios, no me han desechado, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Por eso, hermano, tú no te preocupes el día de mañana que alguien no te llegue a hacer caso, no nos están desechando a nosotros. ¿Se siente feo? Claro que se siente feo. Porque nosotros como cristianos quisiéramos que al hablar, ¡fum!, se convirtieran. Es verdad. ¿Ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo no sufrió? Mucho sufrió. Fue ejemplo supremo tenemos. Mas sin en cambio, apenas nos empiezan a evaluar y no, primero fíjate tú cómo andas. No, pero pues si tú también. Pero qué bueno es que cuando nosotros somos cristianos de ejemplo, no hay nada de qué avergonzarnos. La disposición de una vida a ser evaluada. Primera de Samuel 12:3. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido.
El ser líder, hermanos, es exponerse a ser evaluados. Y aunque no seamos evaluados como líderes, tenemos que entregar cuentas a nuestro supervisor, a nuestro pastor. En nuestras reuniones de líderes tenemos que estar entregando cuentas. ¿Qué está pasando en tu célula? ¿Quién no vino? ¿Quién sí vino? ¿Por qué no vino? ¿Estás orando por el que no vino? ¿Fuiste a ver al que no vino? Eso es liderazgo. Eso es ser ejemplo como cristiano. En los últimos años, hermanos, estamos en la recta final. Estamos en la milla extra. Yo no sé si tú y yo estamos corriendo la misma milla extra, o estamos quejándonos, o tenemos pena de ser evaluados. Yo no, mejor él. Yo no, mejor ella. Como hijos de Dios tenemos que ser ejemplo. En todo momento. Y hermanos, va a llegar el momento en que si de repente, por más que se nos predique y se nos predique, esa es la palabra de Dios, y aunque el hombre de Dios esté aquí en el altar predicando y se nos diga esto está mal, esto está mal, esto está mal, y si no hacemos caso, el Señor le va a decir al hombre de Dios, porque él escucha la voz, déjalo, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Y qué triste es cuando nosotros enfrentemos al Dios vivo, hermanos. Porque posiblemente podemos engañar al pastor. Podemos traer nuestra cara de piedad y, pastor, si usted supiera. Podemos llegar así, hermanos. Y salen las lágrimas de cocodrilo. Nosotros tenemos que ser ejemplos. Tenemos que ser, hermanos, evaluados. No tenemos que tener pena. No tenemos que andarnos escondiendo si vemos algo. O no, hermanos. ¿A dónde miré de tu presencia? Dice la palabra de Dios. ¿A dónde? Y hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue evaluado. Nuestro Señor Jesucristo, incluso Él les hizo preguntas a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Andaban con Jesús en todo momento. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él mismo decía, y ¿quién dices que soy yo? ¿Qué valor, hermanos? Es un valor tremendo. Porque se imaginan que nosotros vayamos con alguien, quisiera que me catalogaras. ¿Iríamos? A ver, ¿qué opinas de mí? Séme sincero, así. ¿Usted iría con alguien? Paz de Cristo. Es fuerte. O que le dijera a su cónyuge, a ver, mi amor, ¿qué piensas de mí? ¿Qué creen que nos digan? Mi amor, ¿qué piensas de mí? Para que así no nos digan tan feo. Aleluya. Pero qué valor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué piensan quién soy yo? Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que cuando en su momento alguien nos evalúe, hermano, yo quiero ser como usted. Hermana, yo quiero ser como usted. Yo quiero como Cristo, como el ejemplo que Él fue. Aleluya.
12:3, ahí busquen, hermanos. Aleluya. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno. Es importante a veces, aún en la administración. Cuando nosotros empezamos a tener cargos, cuando nosotros empezamos a tener alguna responsabilidad, tenemos que ser buenos administradores. Tenemos que empezar a conocer a nuestra célula y ser transparentes. No ocultarnos de nada. Y yo creo que, yo se los he dicho, hermanos, yo he pasado situaciones que de repente no sé administrar mi dinero y ahí ando consiguiendo. Gracias a Dios que hay hombres de Dios que nos han echado la mano en su momento. Y hermanos, pues a veces es penoso. Nadie va a querer decir, yo he pasado por esto, yo he pasado por el otro. Pero hemos pasado. Pero gracias a Dios, cuando empezamos a administrar y como el profeta Samuel, decir, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, hermanos, ¿con qué autoridad, hermanos? Se para y le dice al pueblo, a un pueblo que ya iba a ser entregado a un rey. No tenemos que desconfiar de nuestro líder, de nuestro pastor. No tenemos que estar, al contrario, hermanos, orar constantemente, darle sabiduría, que sepa administrar. Hermanos, aquí nos ha traído ejemplos del pastor, fotos, videos. Miren lo que se ha hecho. Qué hermoso es eso, hermanos. Que aún ese esfuerzo que usted y yo hacemos en vender los tacos, las pupusas, la comida, lo que usted vende, hermano. Qué hermoso es cuando nosotros entre todos ponemos un granito, hermanos. Porque todo es para la honra y gloria de Dios. Pero qué feo es que cuando ni siquiera nos aparecemos y decimos voy y no voy, y ahí estamos esperando, o ahí están esperando las hermanas. Aleluya. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos, como hijos de Dios, como líderes, una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad, usted y yo nunca vamos a evadir. Todas esas cosas que como buenos administradores somos, o vamos a ser, o quisiéramos ser. Aleluya. 12:3. Tenemos que tener cuidado en nuestras conversaciones. Tenemos que tener cuidado lo que hablamos, lo que decimos, cómo nos dirigimos. Si he calumniado a alguien, dice el profeta Samuel, si he calumniado a alguien, según, hermanos, mis fuentes de información, dice que es una acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o perjudicarle. Eso es ser una calumnia. Es algo fuerte, es una palabra fuerte no me imagino al siervo de Dios Samuel, ya un hombre mayor, porque dice la palabra de Dios que ya era viejo y lleno de canas, con una autoridad, hermanos, con una claridad, con una transparencia. ¿A alguien he calumniado? Desde mi juventud. ¿Qué diferencia hay cuando el joven rico se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice casi lo mismo? ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? Oh, bueno, ama a Dios, ama a tu prójimo, ama a tus padres. Desde mi juventud.
¿Se fijan, hermanos, el contraste que hay? Pero qué hermoso es que con autoridad, desde mi juventud, he servido a mi Dios. Y qué feo es de que decir desde mi juventud, cuando sabemos que hay una necesidad en nosotros por heredar la vida eterna. Nos tenemos que preocupar cuando tengamos esa necesidad. Cuando hay algo que no nos deja en paz, es que, ok, voy a vender lo que todo y se lo voy a dar a los pobres. En otras palabras, deja de hacer lo que está mal delante de Dios. Fácil. Fácil. Deja de ir a donde no tienes que ir. Deja de hablar lo que no tienes que hablar. Deja de estar calumniando. Dice la palabra de Dios. Perdón, hermanos, es que decía unos hermanos, estoy muy jugoso yo. Si nos fijamos, hermanos, en la palabra de Dios, cómo Dios es bueno. Cuando usted y yo empecemos a tener esa necesidad de algo, es el momento de hacer una transición. Es el momento de decir, heme aquí. Es el momento de oír la voz de Dios. Amén, hermanos. Es un tema, hermanos, tremendo. Dice que de la abundancia del corazón, aleluya, todos nos lo sabemos. Y hermanos, necesitamos ser evaluados. Necesitamos, les decía yo la otra vez, un análisis espiritual. Les hablaba del análisis físico, ¿va? Nos tomamos hasta lo que no, y por si las fly, por si me duele, por si no me duele. Una vez me acuerdo que andábamos en la Costco y vi ahí que vitaminas para el cerebro y que te rejuvenece las neuronas y quién sabe. Digo a mi esposa, de esas necesito yo. Nomás así, compré un botezón, dije, para que, sabio el hombre, un botezón, hermanos. Se caducaron, hermanos. Nunca me las tomé. Y dice, mira, tus medicinas que te compraste. Le digo, pues por eso, porque no me las tomé, por eso se me olvidaron. Y a veces así estamos, hermanos. Tenemos lo bonito, la palabra de Dios aquí. Hijo mío, dame tu corazón. Y tan hermoso es la palabra de Dios. Ya, sí. Aleluya. Ahí mismo, 12:3. Si he agraviado a alguien, agraviar es un insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, su honor, su credibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Agraviar. Si he agraviado a alguien, aleluya, incluso es engañar, incluso es defraudar. Como siervos de Dios, como ministros de Dios, como hijos de Dios, no podemos engañar, no podemos agraviar, no podemos calumniar, hermanos. Es el momento de hacer una nueva transición en nuestra vida espiritual, hermanos. Aquí tus años de ser bautizados no te van a valer si no escuchamos la voz de Dios. Yo cuando estaba pequeño, más pequeño, oía, y cuando iba a la iglesia con mis papás, y 20 años, 30 años, y en el mismo lugar. Pero también estaban, hermanos, los que hacían buenas transiciones, llamados al pastorado, llamados al ministerio, llamados al diaconado. ¡Wow! Yo no veía al que se quedaba. Yo veía al que avanzaba. Luego le cuento yo a mis hijos, no, parecía yo rockero yo, pero no porque me vestía.
Me refiero porque en esos años había unas grabadorzotas así, de cassette. Y llegábamos a la iglesia y alabanza que me gustaba, allí iba yo con mi grabadora y me ponía aquí, hermanos. Y me gustaba, hermanos, ver el ministerio de alabanza. Cuando tiene uno amor, pasión, hermanos, no importa nada. No importa si graba, si filma, si viene, hermano. Lo importante es buscar de la presencia de Dios. Anhelar la presencia de Dios. Y no mirarnos del que se queda, mirar el que va avanzando. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a crecer? Eso es lo que tenemos que hacer. Aleluya, no estar ahí agraviando en el chisme, por decirlo así. Y ya te fijaste. Aleluya. Es bien importante, hermanos, que nosotros tenemos que empezar a hacer estos pasos. Ahí mismo, 12:3. O si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. ¿Qué es cohecho, hermanos? ¿Alguien sabe? Cohecho es un soborno, o puede ser también un soborno a un funcionario público para obtener un favor. Señor, recuerdo un problema no muy lejos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste es cuando empezamos a manejar una vida cristiana a base de dinero, un soborno. Y hermanos, los que de repente ven redes sociales, miran cómo se compran el don espiritual, se compran el título de apóstol, el título de maestro, el título de no sé qué. Eso es feo. Pero qué hermoso es que cuando usted y yo nos pongamos delante del pueblo y como decía Samuel, o si de alguien he tomado cohecho, díganme, señálenme, apúntenme. Siempre nosotros vamos a estar en su momento de ser señalados, de ser evaluados. Y es el momento, hermanos, de no achicopalarnos, por decirlo así, hermanos. De no de retroceder, sino de pensar, de hacer bien las cosas. Y decir, ok, aquí me equivoqué. Si por allá afuera dice un dicho, ya se me olvidó el dicho. Se me olvidó, hermanos. Pero si alguien le dice algo y es verdad, pues, hermanos, vamos a reconciliarnos. Vamos a tomar cartas en el asunto. Amén, hermanos. Aquí está el altar. Hermano, perdóname. Hermana, perdóname si te he ofendido, si es real. Y si no, hermanos, al contrario, mejor irá. Te pido por mi hermana que me calumnió, no sé, una cosa así. Si hay algo, ok, pongámonos a cuentas. Amén, hermanos. Y no nos hagamos de la vista gorda. No pasa nada. No, sí pasa. Porque por esa manchita posiblemente no entremos en el reino de Dios. Es el momento de ser transparentes, hermanos, ejemplos a seguir. Cualquier cosita nos puede detener, hermanos. Tarde o temprano vamos a ser alcanzados. Tarde o temprano. Y no hagamos esto demasiado grande el problema. Porque a veces le vamos dejando.
vamos dejando y vamos dejando. Es como cuando no hacemos caso de algo. Una vez me encajé una astilla en la mano y me dolía, hermanos. En ese tiempo yo armábamos andamios. ¿Cómo se dice? Sí, andamios. Y andaba yo subiendo las tablas. Las subía y me buscaba mañas, pues estoy re alto. Me buscaba la maña que alcanzaran las tablas. Me encajé una astilla grande, hermanos. Y pasó una semana y lo dejé y me dolía. Y me dolía y me dolía. Pero yo veía un puntito negro nomás. Hasta que empezó a inflarse. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto. Escárbale lo que tengas que escarbar porque no soporto mi mano. Hermanos, una estillononona que me saqué. Y mi esposa y yo nos quedamos, wow, ¿cómo es posible aguantarlo casi una semana? Gorda la astilla y grande. No estoy tan gordo, pero casi yo creo que abarcaba mi mano. Cuando usted y yo dejamos eso puede pasar en nuestra vida espiritual. Se deja y va saliendo pus. ¿Y qué decía el texto que nos decía nuestro hermano David? En Isaías, aleluya, que quita lo podrido. ¿Sí recuerdan? La presencia de Dios, el poder de Dios, quita lo podrido, lo feo, todo lo que nos asedia, hermanos. Eso hace el poder de Dios. Eso hace la presencia de Dios. Eso hace el nombre de Dios, hermanos. Y no dejemos pasar cosas insignificantes, porque eso no nos va a permitir entrar a la vida eterna. Tenemos que tener la disposición de una vida a restituir. Ahí mismo, 12:3, y os lo restituiré. La restitución es algo esencial, es algo como cultivar, es algo como animar, es poner confianza en aquellos que hemos herido en su momento, es poner, ayudarlo, orar, cultivar, hermanos. Tenemos que estar siempre alumbrando la palabra de Dios, la presencia de Dios. Tenemos que ser estrellas, no estrellados. Usted tiene que ser un cristiano estrella, no un cristiano cometa. El cometa pasa ¿cada cuánto? ¿100 años? No sé. Yo recuerdo que decían que el cometa Halley, ¿no? Por ahí. Añísimos. Y de repente puede haber así ministerios Halley. Surgen y ¡fum! Se apagan. Nomás así pasan. Y nada más son recordados por las fechas. Los cometas son recordados por la fecha. En 1900 tal pasó el cometa Halley. De repente puede haber cristianos así, vienen cada que pasa el cometa. Se reúnen cada que, ¿te acuerdas? No, hermanos, tenemos que estar como las estrellas relucientes, hermanos, en su fulgor. Una estrella da brillo, da luz, da calor, da ánimo, hermano. Qué bonito es cuando no hay smog de repente y uno mira, qué hermoso. ¿No le ha tocado ver cuando vaya a acampar y esté en la noche por allá por Berley o en el cerro, en la montaña? Mire las estrellas. Y dice uno, qué bonito. Déjeme decirle que cuando nosotros estamos bien el uno con el otro, así nos vemos delante de Dios, brillando, brillando, brillando en este mundo de pecado, de oscuridad, de calumnia, de cohecho, hermanos. Qué hermoso es cuando usted y yo brillamos delante de Dios. Seamos cristianos estrellas y no cristianos cometas. Ay, que ya no voy porque ya no quiero ir. No, hermanos, no le venimos a servir al hombre, les venimos a servir a Dios. Aleluya.
Tenemos que tener esa disposición, una disposición plena para restituir. Aleluya. Tenemos que tener incluso una vida de confrontación sabia. Tenemos que saber en su momento que lleguemos a un problema, no sé, dice la palabra, vamos a la palabra de Dios, hermanos. Primera de Samuel 12, 7. En adelante. Dice: ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sisara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. En otras palabras, hermanos, aquí el último juez, por decirlo así, el profeta Samuel, les está recordando, hermanos, cuando estuvieron en Egipto, mandé a Moisés y Aarón, les mandé una Débora, les mandé un Sansón. Tenemos que entender la palabra de Dios, hermanos, y ahora está nuestro pastor predicándonos el evangelio, hermanos, la palabra de Dios. No tenemos que tener nomás por así la palabra de Dios, no, hermanos. Aleluya. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerubbaal y a Barak y a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a andar confiados, vamos a andar seguros, vamos a andar transparentes. No vamos a tener que nos señalen, que nos digan: y ahí va el disque el hermanito, y ahí va el disque fulanito, y ahí va el disque sutanito. No, hermanos, no. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuál es el lema que llevamos, hermano Edwin, en los varones? Hombres de valor. Hombres de valor porque valemos, hermanos. Pero no, andamos buscando rey. Quiero yo mi rey. Andamos peleando cosas que ni al caso. No, pero eso sí, somos guerrilleros, ¿verdad? No. Porque así somos, hermanos. De repente no nos gusta algo, ya me las pagas en la primera oportunidad que tenga. Como siervos de Dios, hermanos, no podemos evitar la confrontación, la evaluación de un pueblo que busca a Dios. Y qué bonito es que cuando nosotros estamos viendo, hermanos, el fruto del evangelio en nosotros, el fruto en las misiones del pueblo de Dios, es hermoso eso. ¿Por qué? Porque usted y yo empezamos a confiar más y más y más y más, hermanos. Y es cuando el Señor viene y nos da nuestra recompensa a cada uno de nosotros. Aleluya. Fíjense, voy a contar, y no porque sabe Dios que no lo voy a contar porque, el hermano, ya, no. Sino porque es algo hermoso que sucedió para mi vida. Y pues, hagamos el esfuerzo, hermanos. Pues lo voy a decir. Nuestro pastor dijo: no, pues mira, hijo,
me encargaron esto. Y dice, y yo le dije, pastor, yo lo compro. Dice, ok. Y anduve yo buscando y me dice nuestro pastor, voy a decir, pastor, dice, mejor júntate con los hermanos o con el ministerio porque es caro. Y le digo, no, pastor, yo lo pongo. O sea, desde el primer momento cuando usted hace algo con amor, el Señor va a suplir. Y andaba yo buscando y yo veía algo y lo veía chiquito y decía yo, no, pues me dijo que pues un poquito caro estaba, ¿no? Yo dije a mi esposa, no, pues compramos 2. No, mejor vamos al mall. Le digo, a lo mejor ahí están los buenos. Ahí vamos, hermanos. Y llegué y estaba el que quería. Y luego volteé para otro lado y había otro más grandote. Y ya pregunté y no, pues tanto. Y el otro, pues tanto. Dame el grande, le digo. Dame el grande, le digo. Pasó. Ya le conté a mi pastor y dice, Dios te bendiga. Y nosotros, pues yo andaba, pues no como queriendo un celular, sino que pues ya estaba roto, parecía mapa. Ya llevaba años con mi celular así. Y pues andando en la construcción, pues varios me van a entender, ¿para qué quiero uno nuevo? Dije, bueno, vamos a ver, que si hay promociones agarro uno, y si no, pues no agarro nada. Ok, vamos. Y ahí vamos y empecé a ver los teléfonos y no, pues bien caros, brother. Ustedes saben cuánto valen los teléfonos. Y ya, pues ¿qué teléfono traes? No, pues dice, ¿está roto? Le digo, no, pues si lo tengo que armar para llamar. Dice, ¿y tu esposa qué teléfono trae? No, le digo, pues ¿está roto? Le digo, no, el de ella no. A ver, enséñamelo. Y ya lo vieron, hermanos. Y dice, a ver, dame tu cuenta. Ya. Metieron la información y dice, mira, si me das este teléfono, te doy este teléfono nuevo que tú quieras. Le digo, ¿y cuánto me va a valer eso? Dice, no, dice, tu cuenta tiene un crédito. Yo ni sabía, hermanos. Y le digo, ¿y cuánto voy a pagar? Págame los taxes nomás. ¿En serio? Dice, sí, dice, este es el nuevo que acaba de salir. Y yo me quedé así. Le digo, ok, a ver, cóbrame los taxes, pues. Dice, es más, para que te acabes de convencer, te voy a regalar un smartwatch. Le digo, no. Pues sí, así dice. Mídetelo, dice, irá, vente para acá. Mídetelo, ¿cuál te gusta? No, pues te lo regalo. ¿Por qué me lo estás regalando? Dice, es que hoy hay una promoción. Dice, y lo único que queremos es, dice, vas a pagar nomás $10 por la señal, por usar Digo, wow. Y no lo digo por, el hermano tiene, no, digo, hermano, es para la honra y gloria de Dios. Yo fui por una cosa y me bendijo doble. Sin estar pagando cada mes, porque nos hemos llegado a endrogar. Bueno, yo sí. No sé, ustedes, ¿va? Bueno, yo sé que ustedes tienen más billete, ¿va? Pero hermanos, todo esto es para la honra y gloria de Dios, hermanos. Y no lo digo porque no, sino porque yo veo las maravillas de Dios. El Señor no se queda con nada, hermanos. Aleluya. Siempre va a haber un respaldo de Dios cuando hacemos las cosas con amor. Cuando buscamos de Dios con amor, siempre el Señor nos va a sorprender. Yo les decía el domingo, hermanos, la gente buscaba sanidad y nuestro Señor Jesucristo, tus pecados te son perdonados. Oh, aleluya, qué hermoso es eso, hermano. Que uno va por una cosa y nos paga el Señor doble. Es algo muy bonito, hermanos. Tenemos que tener esto en mente, hermanos, que como hijos de Dios tenemos que examinarnos, reconocer en lo que estamos fallando, tener en cuenta que en su momento usted y yo siempre
vamos a ser señalados. Y no porque hagamos malas cosas, hermanos, sino que siempre usted haga bien o haga malas cosas, vamos a ser evaluados, vamos a ser señalados siempre. Amén, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Pues estas son mis cortas palabras. Y sigamos adelante, hermanos, en esas transiciones que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer. Dejo este lugar bajo la unción del Espíritu Santo a nuestro pastor.